Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar un nuevo resumen para el canal. En este caso un libro de autoayuda, el arte de que te importe todo un carajo o una mierda, dependiendo de la edición que estés leyendo o del país en el que te encuentres. El autor es Mark Manson y también tiene un libro que creo que se llama Todo está jodido o algo así, también muy soez. Pero a mí sí que es un escritor que me gusta, a pesar de no ser yo gran fan de los libros de autoayuda. Este sí que me gustó mucho porque me pareció una manera muy graciosa de comunicar ideas universales que están en todos los libros de autoayuda, pero con un vocablo más soez, más gracioso. Y con situaciones bastante relevantes para el lector, incluidas algunas de algunas celebridades o del mismo escritor. Hoy os traigo este resumen de los nuevos capítulos. También os dejo una diapositiva explicativa con las ideas principales de cada uno de ellos. Antes de empezar, no olvidéis darle a like, suscribiros, compartir el vídeo si queréis. Y bueno, espero que os guste. Capítulo primero. No lo intentes. Este capítulo incluye 3 subcapítulos: circuito de retroalimentación desde el infierno, el sutil arte de que todo te importe un carajo, y entonces, Mark, ¿cuál es el objetivo de este libro de todos modos? El autor comienza con una anécdota, una técnica que utiliza a menudo en el libro. Esta se trata sobre el escritor Charles Bukowski, un hombre con reputación poco estelar de alcoholismo, misoginia y personalidad abrasiva. Bukowski estuvo en la miseria durante gran parte de su vida adulta, pero persistió en perfeccionar sus habilidades como escritor. Finalmente tuvo un respiro y prácticamente dejó de lado la precaución para seguir una carrera como escritor. Funcionó para él y su trabajo se volvió influyente después de su muerte, algo que Bukowski probablemente no podría haber imaginado. Manson utiliza la historia de Bukowski para presentar la tesis principal del libro, una exploración de cómo practicar el arte de que te importe un carajo. Este primer capítulo, además de tener 3 subcapítulos, sienta las bases para el resto del libro. El primer subcapítulo, ciclo de retroalimentación desde el infierno, describe cómo nos involucramos en un autosabotaje involuntario. Proporciona escenarios hipotéticos de cómo se ve esto, pero básicamente cuando nos sentimos de cierta manera nos volvemos más así. Por ejemplo, si nos sentimos ansiosos nos damos cuenta de que estamos ansiosos y eso provoca aún más ansiedad. Según Manson, a menudo nos quedamos atrapados en estos bucles y estar en ellos puede tener consecuencias negativas. La forma de superarlos es cambiar el estado mental de uno y adoptar una visión menos hipócrita. En otras palabras, deberíamos dejar de que nos importara esto un carajo en ese momento. Manson señala que no preocuparse por algo, un eufemismo para decir me importa un carajo, me importa una mierda, no es necesariamente lo mismo que estar apático. Manson afirma que la apatía es en realidad un medio subversivo de preocuparse porque uno no está tomando una decisión activa para responder en cierta manera. La apatía es una máscara y oculta las ansiedades internas de una persona. En lugar de ser indiferente o en lugar de regodearse, una persona debe reflexionar honestamente sobre las causas de estas dudas internas. En opinión de Manson, la honestidad con uno mismo es primordial si esa persona quiere liberarse de sus propias limitaciones internas. Capítulo segundo. La felicidad es un problema. Este capítulo incluye 4 subcapítulos: las desventuras del panda de la decepción, la felicidad proviene de la resolución de problemas, las emociones están sobrevaloradas y elige tu lucha. Manson comienza con otra anécdota. Este es un breve retrato biográfico del Buda cuando era niño, cuando estaba protegido de cualquier forma de sufrimiento humano. Cuando el Buda finalmente ve el sufrimiento, transforma su visión del mundo. Manson utiliza la historia para establecer el punto principal de este capítulo y su título, que la felicidad es un problema. Manson cuestiona la tendencia occidental moderna a sentir que la búsqueda de la felicidad debería estar libre de adversidades y que es el destino final al que llegamos. En opinión de Manson, esta mala comprensión de lo que es la felicidad, principalmente de que se puede llegar a ella sin daño ni sacrificio, conduce a una serie de problemas personales, incluidos comportamientos adictivos. Manson, en cambio, postula que el sufrimiento es inevitable y que una forma de liberación proviene de aceptar este hecho. Manson afirma que la felicidad no es un objetivo final fácil y barato, sino que proviene de la resolución de problemas. La recompensa que obtenemos al superar desafíos resulta en felicidad. Sin embargo, dura poco porque siempre surgen nuevos problemas.
En este caso, los problemas son adversidad y hay grados de ella, así como hay grados de sufrimiento. Manson no intenta decir que el sufrimiento sea bueno, ni afirma que sea solo un estado mental que debamos superar. Reconoce con más razón que la vida implica sufrimiento real y doloroso. Sin embargo, todavía sostiene que la felicidad surge como resultado de al menos cierto nivel de sufrimiento. Sin sufrimiento realmente no hay verdadera felicidad, en cambio, a lo que llegamos es una falsa felicidad. Además, Manson analiza el sufrimiento basado tanto en el dolor físico como psicológico y explora la justificación biológica de su existencia en nuestras vidas. Él ve esto como un hecho básico de la vida, pero en su opinión, la gente tiende a tener una visión distorsionada de cómo deberían ser felices. Se refiere a la rueda hedonista en la que la gente asocia instintivamente la felicidad con la riqueza material. Alcanzan un cierto nivel de comodidad suficiente para comprar cosas nuevas y luego se aburren de estas cosas y de esta nueva forma de vida, lo que les impulsa a una nueva búsqueda para llenar sus vidas con artefactos igualmente superficiales y sin sentido de lo que percibir como una prueba de la felicidad. La manera de romper este ciclo, según el autor, es aceptar de manera simple pero total y absoluta la posición de que la felicidad surge solo como resultado de la lucha. Capítulo 3. No eres especial. Este capítulo incluye 3 subcapítulos. Las cosas se desmoronan, la tiranía del excepcionalismo y pero si no voy a ser especial o extraordinario, ¿cuál es el punto? Como en los capítulos anteriores, Manson comienza con una historia. Esta vez sobre un tipo llamado Jimmy, que al parecer está basado en una persona que Manson conoce. Jimmy es ambicioso, sin duda, pero tiene una visión unilateral de sí mismo que es totalmente positiva. Todo lo malo que le sucede es siempre culpa de otra persona, nunca suya. Jimmy es un modelo de pensamiento positivo desbocado. Manson utiliza su historia como una forma de señalar cómo la cultura occidental crea y luego explota la noción de que ser normal o promedio es desagradable. El título de este capítulo es contundente, no eres especial, y Manson explica por qué esto es cierto, pero también justifica por qué no ser especial no es algo malo. Usando una lógica simple, efectivamente, afirma que si todos son especiales, entonces nadie termina siendo especial. Manson ofrece una breve perspectiva histórica sobre la llamada revolución de la autoestima, que comenzó a finales de la década de 1960 y en la que los psicólogos generalmente cambiaron su enfoque para mejorar la autoestima de un paciente. Manson cree que en última instancia esto condujo a una consecuencia imprevista, es decir, desvió la atención de las propias deficiencias. El centro de la perspectiva de Manson es que uno puede alcanzar la felicidad solo si reconoce efectivamente sus propias limitaciones y debilidades, y considera que esta tendencia de la autoestima tiene un amplio impacto negativo en la sociedad. Jimmy ejemplifica lo que sucede cuando la autoestima es la única métrica que no utiliza para dirigirse a uno mismo. La otra cara de la tendencia de la autoestima es la tendencia de las personas a ampliar sus propios problemas. Manson ve esto como un equivalente a los tipos Jimmy que creen que son extraordinarios y se destacan entre las masas. En opinión de Manson, aquellos que creen que experimentan problemas únicos en el mundo también están incurriendo en comportamientos autodestructivos. Manson cree que este es un comportamiento de engrandecimiento personal y en última instancia conduce a una sensación de derecho. Cuando las personas sienten que sus problemas son exclusivos de la humanidad, se complacen en los sentimientos que los acompañan. Cuando los consuelan y les compadecen son recompensados con lo que Manson llama una euforia, y como toda euforia, la sensación es temporal y fugaz. Fundamentalmente, Manson advierte que el primer paso para superar los problemas es aceptar que no son únicos. Una vez que una persona acepta esto, se abre la posibilidad de desarrollar una comprensión más profunda de sí misma. Esto ayuda a guiarlos para resolver el problema, y esto es lo que Manson nos recuerda que conduce a la felicidad, resolver problemas. Capítulo 4. El valor del sufrimiento. Este capítulo incluye 4 subcapítulos, y estos son la cebolla de la autoconciencia, problemas de las estrellas del rock, valores de mierda y definición de valores buenos y malos. Manson comienza con una fascinante anécdota sobre Hiro Onoda, un ex soldado del ejército japonés que quedó varado en la isla de Luban, en Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que terminó la guerra, Onoda no tuvo forma de recibir comunicación verificable de que había terminado y posteriormente pasó los siguientes 30 años viviendo en una jungla, todavía creyendo que la guerra continuaba.
Cuando Onoda finalmente estuvo convencido de que la guerra realmente había terminado, regresó a su Japón natal y quedó horrorizado por lo que vio. El consumismo que se había convertido en norma en Japón mientras estuvo fuera decepcionó a Onoda y le hizo cuestionar el propósito de los últimos 30 años de su vida. Al final, Onoda abandonó Japón porque no podía vivir con los signos de derrota que lo rodeaban. Manson utiliza esta historia como punto de partida para su discusión sobre el sufrimiento y su valor oculto. Manson acepta que el sufrimiento es inevitable, pero luego nos desafía a hacernos una pregunta importante. ¿Por qué estoy sufriendo y con qué propósito?, en lugar de preguntar cómo dejo de sufrir? Contextualiza esta pregunta dentro de la discusión sobre Onoda y sugiere que Onoda pudo aguantar más de 30 años porque su sufrimiento significaba algo específico para él. Su historia muestra que tenía como valor primordial el honor de cumplir con su deber como soldado del ejército imperial japonés. Debido a que valoraba este deber y el honor asociado con él, pudo soportar el sufrimiento que padeció durante tanto tiempo. Manson señala que para tener un tipo similar de resolución ante el sufrimiento, primero debemos comprender lo que valoramos como individuos. Para descubrir qué valoramos, debemos pasar por un riguroso proceso de autoconciencia, al que él llama la cebolla de la autoconciencia. A medida que retiramos cada capa, descubrimos más sobre nosotros mismos y lo que valoramos. Llegar al corazón de la cebolla es difícil y no siempre se logra, pero quienes pueden llegar a él también descubrirán lo que es importante para ellos. Saber esto los proporciona el propósito necesario para resistir el sufrimiento y afrontar el desafío de superarlo, lo que conduce a la felicidad. Capítulo 5. Siempre decides algo. Este capítulo incluye 6 subcapítulos: la elección, la falacia de responsabilidad-culpa, respuesta a la tragedia, genética y la mano que nos toca. Manson comienza con un experimento mental en el que nos pide que consideremos correr una maratón en 2 escenarios diferentes. Uno con un arma apuntando a nuestra cabeza y sin la amenaza de un arma apuntando. Nos pide que imaginemos cómo el primer escenario podría generar una percepción del dolor diferente a la del segundo escenario. Afirma que en el primer escenario el corredor probablemente sentiría que la experiencia fue más dolorosa y terrible. Utiliza este experimento mental para sugerir que una de las razones por la que sufrimos es que nos concentramos en cosas que están fuera de nuestro control. Si se apunta con un arma a un corredor de maratón, el corredor no está eligiendo libremente correr la maratón, lo que significa que el dolor no es aceptado y no conduce a ningún tipo de gloria. A continuación, Manson analiza a William James, un notable psicólogo estadounidense y uno de los pioneros en este campo. En su juventud, James luchó por descubrir en qué dirección quería que fuera su vida. Experimentó algunos fracasos importantes antes de finalmente lograr éxito. Manson utiliza la historia para ilustrar que sin el fracaso, sin la adversidad, James nunca se habría convertido en una figura prominente. Manson señala que la forma en que respondemos a la adversidad es vital para desarrollar y experimentar la felicidad. Toma prestado del estoicismo y sugiere que no deberíamos centrarnos en cosas que no podemos controlar, como cuando nos suceden cosas malas. En cambio, deberíamos centrarnos en nuestra respuesta a ellos porque eso está directamente bajo nuestro control. Manson enfatiza que asumir la responsabilidad de nuestros problemas es un paso hacia el autoempoderamiento. Además, examina cómo la tragedia en nuestras vidas, por más traumática y devastadora que pueda ser, puede conducirnos al autoempoderamiento si manejamos las consecuencias de manera efectiva. Para ilustrar su punto, comparte la historia de Malala Yousafzai, una niña que sufrió una herida brutalmente violenta a manos de los talibanes. Estuvo a punto de morir cuando tenía 11 años, pero a medida que su salud mejoró, finalmente redirigió sus energías para ser una voz de los derechos humanos. Capítulo 6. Estás equivocado en todo. Este capítulo incluye 5 subcapítulos: arquitectos de nuestras propias creencias, los peligros de la certeza pura, la ley de evitación de Manson, suicidarse y cómo ser un poco menos seguro de uno mismo. Manson comienza señalando que lo que consideramos sabiduría convencional en los tiempos modernos, como el hecho de que California es parte de los Estados Unidos contiguos y no una isla, en algún momento no fue convencional en absoluto. Manson destaca que las formas en que posteriormente se demostró que las creencias tempranas en la cartografía, la medicina y otros campos eran erróneas. Algunas de las afirmaciones a las que alude Manson están tremendamente fuera de lugar, pero las utiliza para reforzar su idea del que todo el mundo está equivocado en algún momento, y que debemos aceptar esto como una realidad de vida.
Aprender de nuestros errores es un hábito que conduce al crecimiento y, en opinión de Manson, solo avanzamos unos pasos hacia hacer las cosas bien en la vida. No plantea el crecimiento como una cuestión binaria de hacer las cosas bien o mal. En cambio, considera que el crecimiento es algo que se hace menos mal. Además, Manson considera que la búsqueda de tener razón en todo lo que sucede en la vida es una búsqueda potencialmente destructiva. Manson presenta otra anécdota. Esta es de una descripción de un estudio en psicología del comportamiento. Los investigadores que realizaron el experimento presentaron al participante una especie de sistema de recompensa en el que podía ganar puntos mediante luces intermitentes. El estudio comenzó de manera bastante predecible, con los investigadores dando directivas a los participantes. Sin embargo, a medida que avanzaban las directivas se detuvieron y los participantes tuvieron que descubrir por sí solos cómo ganar puntos. Lo que el estudio revela sobre el comportamiento humano, entre otras cosas, es la tendencia humana a intentar encontrar significado donde no lo hay, y la habilidad inherente de nuestro cerebro para dirigir nuestro comportamiento hacia una recompensa potencial. Manson utiliza esta anécdota para señalar que aunque tenemos cerebros asombrosos, todavía somos imperfectos. Los participantes del estudio estaban convencidos de que de alguna manera habían descubierto el juego, pero en realidad todo se desarrolló al azar. Por lo tanto, los participantes en el estudio vieron las cosas como querían creer que las veían. Para Manson esto es natural, pero también es algo contra lo que debemos estar en guardia. A veces nos equivocamos y es saludable reconocerlo y aceptarlo cuando queda claro que lo estamos. Manson concluye el capítulo ofreciendo ideas para desafiarnos a nosotros mismos. El subtítulo es «Cómo estar menos seguro de uno mismo» y plantea una serie de 3 preguntas diseñadas para hacernos autorreflexivos. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué significaría si me equivocara? ¿Y estar equivocado crearía un problema mayor o menor que mi problema actual, tanto para mí como para los demás? Las preguntas pretenden dirigirnos a considerar la simple premisa de que no lo sabemos todo, pero que está bien admitirlo. Capítulo 7. El fracaso es un paso hacia adelante. Este capítulo incluye 3 subcapítulos. El fracaso es el camino a seguir, el dolor es parte del proceso y el principio de hacer algo. Manson comienza este capítulo con una anécdota, esta vez de su propia vida. Habla del estado de su vida en una época anterior en la que tenía poca dirección verdadera. Era 2007, el comienzo de una catástrofe financiera en Estados Unidos, y Manson estaba sin trabajo, sin casa y durmiendo en el futón de un amigo. Mientras consideraba sus opciones presentes y futuras, decidió, después de evaluar el riesgo, apostar por una carrera empresarial en Internet. Su cálculo se reducía a no tener nada que perder. A continuación, Manson relata un incidente que involucra a Pablo Picasso. El famoso artista se encontraba en un café garabateando en una servilleta, y cuando se levantó para irse, una mujer se le acercó y le preguntó si podía quedarse con el garabato. Picasso le dijo que le costaría $20.000, y cuando la mujer respondió estupefacta, Picasso le dijo que le llevó más de 60 años dibujar semejante garabato. Manson explica el motivo de incluir esta anécdota, es decir, que el éxito es el resultado de un largo proceso de prueba y error, incluido por supuesto el fracaso absoluto. Nadie llega a la habilidad de Picasso sin haber pasado por pruebas que le obligan a ser mejores que si no hubiera experimentado dificultades. Otro ejemplo que utiliza Manson es de un niño que aprende a caminar. El niño se cae innumerables veces, pero el instinto lo impulsa a seguir intentándolo. Al niño no le preocupa el fracaso, sino solo lograr el objetivo de aprender a caminar. Manson afirma que aprendemos a tener miedo a medida que crecemos y que este miedo puede ser debilitante. Incluso puede impedir que muchos simplemente intenten algo porque creen que pueden fracasar. En lugar de permitir que el miedo al fracaso paralice las propias ambiciones, Manson propone aceptarlo como una parte natural del crecimiento. El éxito rara vez o nunca llegan sin algún grado de fracaso en un momento u otro. El dolor es parte del proceso, y cuanto antes uno se da cuenta de esta máxima, más abierto se vuelve inherentemente al crecimiento. El crecimiento personal permite que las personas sientan que puedan enfrentar y superar sus problemas en la vida, y esto es lo que conduce a la verdadera felicidad. Manson cierra el capítulo con una discusión sobre el principio de hacer algo. Una vez más relata su propia experiencia de vida en un momento en el que se sentía estancado. Aprendió que en lugar de esperar a que la motivación surgiera de la nada y luego actuar, debía actuar y la motivación se construiría a partir de la acción.
Capítulo octavo. La importancia de decir no. Este capítulo incluye 4 subcapítulos: el rechazo mejora su vida, límites, cómo generar confianza y libertad a través de compromiso. Manson comienza señalando que cuando era un joven de 20 y tantos años decidió viajar por el mundo. Pasó casi 5 años saltando de un país a otro. Su vida social imitaba el estilo de vida relajado que llevaba. Tuvo muchas relaciones sexuales que nunca se convirtieron en relaciones plenamente comprometidas, algo que atribuyó a un miedo al compromiso que heredó de su infancia. En total, Manson visitó 55 países, y si bien la experiencia tuvo un impacto duradero en su vida, se dio cuenta de que lo dejó sintiéndose insatisfecho. Después de que Manson regresara a Estados Unidos, pronto comenzó a darse cuenta de la lección aparentemente contradictoria de que la libertad estaba inherentemente ligada al compromiso. Manson comenzó a creer que un verdadero sentido de liberación requiere reducir el enfoque para que haya menos alternativas. Manson luego examina la tendencia de lo que él llama la cultura positiva o consumista, a evitar el rechazo en todas sus formas. Manson cree que evitar el rechazo a toda costa, tanto al darlo como al recibirlo, conduce a resultados negativos simplemente porque el rechazo es una realidad de la vida. Evitarlo, al igual que evitar el compromiso, no aborda el miedo a ello. Además, al decidir que es importante por definición, uno debe rechazar las cosas que no lo son. En otras palabras, crear una taxonomía de valores para uno mismo requiere elegir algunos valores sobre otros, y tal vez dejar algunos completamente fuera de la lista. En opinión de Manson, reflexionar y elegir los propios valores es un paso importante para crecer como individuo. Sin embargo, no todo debería estar sobre la mesa, de lo contrario, una persona no tiene una verdadera brújula. Una vez más, en opinión de Manson, reducir el enfoque conduce a una mayor sensación de libertad. Al cerrar el capítulo, Manson vuelve a contar la historia de Romeo y Julieta con sus propias palabras, y luego concluye que el amor romántico es como la cocaína, en el sentido de que la persona se vuelve dependiente de los efectos que produce. Sugiere que en el corazón del amor romántico hay una dependencia de las personas que lo experimentan para querer resolver los problemas de los demás, y señala que en su opinión este es un enfoque condenado al fracaso para construir relaciones. En cambio, Manson afirma que las relaciones necesitan límites, lo que incluye permitir que la otra persona resuelva sus propios problemas de forma independiente. En el sistema de Manson, esto lleva a una persona a la felicidad, y las personas en las relaciones roban en sus seres queridos, haciéndose siempre héroes para ellos. Capítulo 9. Y después te mueres. El capítulo final contiene 2 subcapítulos: algo más allá de nosotros mismos y el lado soleado de la muerte. Manson aborda el tema de la muerte y cómo debemos manejarla mientras estamos vivos. Manson comienza con una anécdota personal sobre la muerte prematura y accidental de un amigo de la secundaria llamado Josh. La muerte de su amigo lo dejó en un estado de depresión durante el verano siguiente. Después de luchar por aceptarlo, Manson se dio cuenta de que si la vida finalmente conduce a la muerte, entonces no hay razón para temerle a nada, ya que el éxito y el fracaso conducen al mismo resultado final. Para Manson, esto marca lo que él llama el punto antes después más claro de su vida. Después de su epifanía, Manson se volvió mucho menos holgazán adolescente que decía ser, y comenzó a estar más motivado para lograr cosas en la vida, aunque, como él señala, a lo largo del libro esa visión permaneció algo esquiva hasta que cumplió entre 20 y 30 años. Habla sobre el filósofo del siglo XX, Ernest Becker, y una de sus obras más importantes, La negación de la muerte. Manson presenta una versión muy abreviada del texto y destaca 2 puntos que utiliza para ayudarla a explicarse. Primero, los humanos son la única especie capaz de imaginar un mundo sin ellos, lo que en última instancia conduce a lo que Becker llama el terror a la muerte. En segundo lugar, Manson menciona la idea de Becker del proyecto de inmortalidad, que Manson equipara con valores y que según Becker llena la mente humana con una sensación de seguir viviendo a pesar de morir. Manson resume a Becker en sus propias palabras, volviendo a hacer uso de palabrotas, y sugiere que nos sentimos impulsados a preocuparnos por las cosas porque esto nos distrae del terror que representa la muerte. Al limitar lo que nos importa y la cantidad de palabras con las que le decimos, podemos lograr una especie de libertad espiritual. Esto comienza con comprender y aceptar la realidad de nuestra muerte. Manson comparte una historia personal cuando estuve al borde de un acantilado.
compara esto con una confrontación con su propia mortalidad, ya que la vida y la muerte pueden estar separadas literalmente por apenas un pie de distancia. Estar al borde del acantilado también sirve como metáfora para enfrentar el miedo a la muerte, y Manson señala que cuando se alejó del borde del acantilado ganó una mejor comprensión de qué es la muerte, lo que también le dio una mejor comprensión de cómo debería vivir.